Muy buenos días. Ante todo, bueno, agradecer a las autoridades del CIECTI, en especial al doctor Miguel, por haberme convocado para coordinar este panel y para estar al lado de estos tan destacados expositores. Gracias a todos por estar presentes, por acompañarnos en esta actividad. En esta segunda jornada y en particular en este tercer módulo de las jornadas, el tema que vamos a tratar es marcos regulatorios, recursos naturales y sustentabilidad. A modo de una breve introducción, y ya los dejo con los protagonistas de esta mesa, los marcos regulatorios son sin dudas una de las cuestiones esenciales en los debates actuales sobre ciencia, tecnología e innovación. Si bien existe consenso en que es necesario regular las actividades de producción y tratamiento de recursos naturales con miras a preservar el medio ambiente y a fomentar la innovación, no parece existir un consenso análogo respecto a cuáles son las alternativas regulatorias que en cada caso deberían utilizarse. Tenemos mecanismos de autorregulación, desde soft law, desde códigos de conducta, hasta leyes y normas obligatorias a nivel nacional e internacional. Otro debate es cuál es el contenido que deben tener estas regulaciones, hasta dónde debe regularse, qué espacios deben dejarse a la actividad privada. En este contexto, el CIECTI hace varios años que ha reconocido la importancia de los marcos regulatorios en la innovación y en la promoción de la ciencia y tecnología, y por eso, como bien dijo la presentadora, está trabajando en distintas líneas de investigación vinculadas a los marcos regulatorios, entre ellas la que yo participo, que es la de compras públicas para la innovación. Bueno, no les robo más tiempo a los expositores, que ya han sido presentados, y le damos la palabra a Marie-Laure Delicq, que nos va a hablar sobre Transnational Governance through Standard Setting, the role of transnational communities. Así que bienvenidas, les recuerdo a los expositores que tienen un tiempo aproximado de 20 minutos para sus exposiciones. Confío en su prudencia si no tengo que pasar los desagradables papelitos. Así que bueno, bienvenidos, muchas gracias y escuchamos a Marie-Laure entonces. Buenos días a todos y muchas gracias a CIECTI, a los organizadores para la invitation. I'm sorry, but this is going to be the extent of my Spanish today, so I'm going to turn to English. I'm very sorry not to be able to do this in English. One more word of caveat before I start my presentation is that I'm not a specialist of natural resources. Neither am I a specialist of Latin America, as the state of my Spanish can show. So you may wonder why I'm here. I'm going to be talking to you about work I've been doing for the last 15 years on governance through global standard settings. And as I hope to show to you, obviously those are very relevant issues when we think about natural resources or when we think about development in general. So the way I'm going to structure the presentation is the following. I will start from framing my entry point into this, and my entry point is that natural resources are like many other things today. They have to be looked at increasingly as global issues. From that perspective, then we are having to ask the question of what does it mean to govern beyond national borders. And then I will zoom in on one particular way in which we are today governing beyond national borders, and that's global standard setting. And I will spend probably most of the time in the presentation on that part. I will very briefly mention, by that time probably you will tell me that I'm late, so I will go very fast on two cases which I selected specifically with respect to natural resources, and then I will finish on some of the issues and limits with that form of governance, particularly relating actually to some of the discussions that we had yesterday on the role of the state in that context.
So natural resources, and this is really true, I think, now today, whatever the definition we give of natural resources, and we know that this is in itself an issue and an interesting question, whether we go from the most kind of natural gift kind of definition of it to the most human labor intensive forms of it, so from agricultural products to sun, climate, mines, etc. All those natural resources, I guess we can argue today, are increasingly inserted into global trade and transnational value chains, or they are increasingly and have to be considered as transnational commons, even though they are maybe sometimes located on national soil. If you think about the coming struggle around rare earth, for example, or these types of minerals, you can see that those are really considered today as transnational commons, and furthermore, transnational commons in the risk of overexploitation and sometimes rapid depletion. I don't think I need to go much further on that. We had a lot of evidence of that yesterday, of the expansion of this globalization of natural resources along those two dimensions, markets and markets and commons. So once we have said that, the question becomes the question of governance comes right away. So how do we actually govern those markets? How do we govern those resources? How do we govern those commons, especially when, as I said before, have a strong impact on local national development dynamics? And especially also when some of those resources are inscribed in national soil, but nevertheless are treated or should be treated as global commons. This issue is an issue that goes well beyond natural resources, but it applies very well in that case. Clearly, government through nation states and even government through bilateral interactions between nation states is not going to make it. It's not going to be the solution to that type of problem. We have today 196 countries. We had 57 in 1900. So if you have this multiplicity of countries, you have the same number of national jurisdiction in principle, which you can imagine the types of complexity it creates, the types of opportunities also it creates for very powerful multinational corporations to do regulatory arbitrage, probably more going towards a race to the bottom than a race to the top, and to, in the end, reduce responsibility for reckless appropriation and externalities. I guess we see that every day in the press. So again, I probably don't need to spend too much time on that. So historically, there have been different types of scenarios to deal with the governance beyond national borders. We've seen, and that's really the origins of governance beyond national borders, interstate negotiations, which has a long history. It's basically ever since nation states were born, we've had interstate negotiations. Then we've had, at the end of the First World War, mostly the emergence of international organizations with the League of Nations and some of its connected organizations, and obviously an expansion, a very, very broad expansion of those types of organizations after World War II. After World War II also we see the expansion of supranational constructions. Obviously the European Union is a big case in point, but we have those types of constructions everywhere else in the world, ALENA, etc. What I'm going to focus on is another alternative which arguably has been expanding for the last 30 years or so, and that's transnational multi-stakeholder and private governance. And I will focus more particularly, as I mentioned, on this kind of multi-stakeholder and private governance through standard setting. So just to mention, as I said, this is a long-standing thread of work that I've been doing with a number of colleagues of mine in many different countries, and we've produced a lot of books and articles on that topic. So global standard setting, a solution to the management of natural resources and of many other things,
this is at this stage has to remain a question. So whether we realize it or not, most of what we do, most of what we eat, most of what we drink, most of what we produce, exchange, trade, is actually today governed through standard setting. I just give you here a kind of a very short set of examples of global standards. There are many more. They more or less frame and shape every single part of our life and of our exchanges with each other, even though we sometimes do not realize this. So this is something that exists already. It's not something that, you know, I'm proposing as a new solution. It's something that exists. So thinking about the way in which governing means framing, in a sense, framing what we do, the way we exchange, the way we behave, the way we produce. So how does that work? How do global standards frame? How do they govern? I see essentially 5 dimensions in which they act, global standards. First, through surveillance and trust building, through transparency and information, which is most of the time at the core of those global standards. Another dimension, another dynamic of governance is normalization through codification and standardization, which is quite obvious. 3 other ones that are maybe a bit less obvious are nudging. This is a very term now that we have a Nobel Prize around the topic. So nudging is a big part of the way in which global standards function through naming and shaming, because very often associated with those global standards we have rankings, we have different kinds of ways of saying this company is a good actor, this company is a bad actor. We have committing as another mechanism through symbolic integration. You belong to the community of organizations that have this right to put the standards and label on their website or whatever, or their products. And finally, a very important one, and this is the object of the last book we published on the topic, socialization through community dynamics. I mean, those beyond those standards, we have very active communities at the transnational level. Those are cosmopolitan communities. They're rooted cosmopolitan. It's actors that have rules and places in national context, but also function in those environments. And through this community process, we have a kind of socialization mechanism that, makes those actors locally more secure in their belonging to this transnational community and kind of carrying with them actually what those standards mean also locally. I don't have time to expand on this. So in fact, those different mechanisms for me represent 2 ways, that can be connected to 2 theoretical frameworks that are very well known. One is governmentality, the notion that Michel Foucault put forward, which is a disciplining process. And also, I think, very much so, especially the last 3 ones, a civilizing process that Norbert Elias brought to fame through socialization. Okay, so I think this is really where what the mechanism is. Another way to think about what I'm talking about here, and I generally talk about it that way, is to see what's happening today as a move away from the rule of law as the main form of government in our traditional nation states to what I call the law of rules, which has a transnational dimension. And if you look at, I don't have the time, I think, to go in details on all this here, but there are a few points that need to be mentioned about the nature of this law, transnational law of rules. First, we have a multiplicity of standard setting communities or ecologies. So we have multiple nodes of standard setting communities. It's issue-based, issue-specific. We have complex topographies. We very often have competition. So we have several standards on the same topics, for example. We have a blurring of boundaries between rule makers and rule setters and rule followers, in the sense that a lot of what is happening is about self-regulation. Those will have to follow the standard, also making the standards very often. And that's very different from the rule of law. The production, it was mentioned before, the result is not hard law, it's what we call soft law. So all kinds of different
things, standards, norms, guidelines, and the difference between this soft law and hard law is the fact that there's no state backing for implementing and enforcing those rules. Okay, so the consequence is that you have to rely on the goodwill or on the socialization, hence my previous dynamics, on socialization processes for actors to actually take over those standards and those soft laws. So who is around the table? So one interesting thing that we found by looking at different cases of global standard setting is that indeed you have a multiplication of actors and interested involved, private corporations, civil society, governments remain involved. Actually, this is really a very strong claim we're making in different ways and in different forms depending on the standards we're looking at. As I mentioned before, something that we insisted upon a lot is the emergence of those transnational communities of project, which are actually very tight in some cases, which really create strong identities for the people that are, kind of structured around those particular standards, and you have a lot of circulation of actors from, private to public to expert, etc., within those communities and sometimes across those communities of standards, from one community of standard to another community of standard. We have a multi-layering of those dynamics in the sense that we have those communities meet at the transnational level, but sometimes also they have relays at regional levels, or they have relays within countries, or even locally. So we have multi-layers that are happening. Another important dimension that we identify is a very strong role for expertise and the emergence really of industries, of experts in those contexts. And in the process, a depoliticization of government, in a sense. We have governance through expertise, through best practice, and we are moving away from discussions of political issues in that context. We have no global state that we know, so major issue is enforcement. So on top of the standard setting, what we see emerging, as I said before, is a whole ecology of actors that are there to enforce, rate, rank, monitor, etc., and that are making a business from that. You have to understand that. But also a consequence of the absence of a global state is that increasingly, if we want those standards to have teeth, we have to bring the states, the national states back in, and they become relays of enforcement of those standards locally. That's also a big finding that we had. So in fact, what one way to summarize this last points is to think about a multiplicity of actors. I like to call it the coalitions of the unlikely, borrowing a term that was coined by Bruce Yandel. A coalition of the unlikely, so a group of actors that have very different objectives in pushing for those global standards, but actually they come together around this standard setting process as serving their own individual interests, but then in the end creating something that goes beyond. So governments very often are either in search of symbolic belonging, integration into broader communities, and this is maybe particularly true for developing country governments, signaling, or on the other side, more true maybe of developed countries' government, they are in search of protection and closure through, particularly when we think about agricultural resources, and I'll get to that in a moment. Corporations are in search of ease of access, ease of business, and very much so in search also of legitimacy in a world where they are receiving a lot of pressure from their clients, their customers, from civil society in general, to be proper citizens, to take care of the environment, to take care of social issues, etc. Civil societies, NGOs, have a more democratic objective and interest. They want to empower, they want to create counter powers against the big powers of corporations and states. But also we have to acknowledge that they are wanting to enhance their own role and their own visibility as actors of those global ecologies. And finally, experts, as I mentioned before, but also I would put in their international organizations too, that's their business. So their interest is that this thing expands, because the more they expand, the more business there is for them. And that's quite easy to understand.
So if we think about it, this law of rules is very fluid because of all the dynamics that I mentioned before. It's very fluid, it's in constant evolution. But in a very strange way, when you look at it through time, you realize that there are very strong homogenizing trends. I like to take this quote from Tocqueville here to illustrate this, because I think it illustrates very much what's happening in this transnational context. He was talking about American society, but if you replace American society with global standard setting, this is what you have. Global standard setting appears dynamic and agitated because men and things change constantly, but it also appears monotonous because all those changes are the same. And behind those changes, what we see and what explains this kind of homogenizing trend is what we call a culture of global standard setting. And if you look at that culture, this is the main dimensions that you can see there. A privatization of governance, I mentioned that, at least partial privatization of government through governance, through transnational governance. A marketization of governance and government through the idea that standards can compete, and they should compete. And inclusive with a lot of question mark participation, so in appearance a very open, democratic, deliberative mechanism, but I'll come back to that with the question marks. A common lawization, so I think you already see a bit where I'm going. It's clearly an Americanization process that we are seeing at work here. So a common lawization of governance in the sense that those laws, those soft laws can change, and they are supposed to change all the time, which is very different from civil law mechanism. A depoliticization through expertise, I mentioned that before, and I will add, or is it actually maybe a new form of politics, and this is really what I think is happening. A very strong role of transparency at the core of all those standard settings, an increasing role of auditability and numbers. This is very connected to the work of Mike Power on the Audit Society. This Audit Society is very much present in global standard setting. A lot of reliance on naming and shaming, and reliance on those socialization mechanisms on self and peer regulation that I mentioned before. So this is the common culture in the sense of global standard setting. So I'm not sure how long, 5 minutes, okay. So I will go very fast on that anyway. This is something that probably you all know better than me. I selected 2 cases here that I think illustrate what happens with respect to natural resources. One is the Extractive Industry Transparency Initiative, AITI, which you may all be familiar, even though Argentina is not yet in there, but some other Central American countries like Peru and others are in this initiative. And the other one is the British Retail Consortium, which focuses here on agricultural products and generates standards for food safety, packaging and packaging materials, storage and distribution, consumer products, agents and brokers and retail. I selected those 2 because they talk to the case of natural resources, but also because they are very interesting in terms of the illustration of the variability of forms in a global standard setting. And I will go directly to the comparison to show that variability. So the big differences between the 2 frames that are AITI and BRC, on the one hand is the place and the role of states, which is obviously much stronger and much more significant in the case of the extractive industry guidelines than in the case of BRC. BRC is mostly a private initiative. It was run initially by private British retailers, so it's very clearly private from the start. It then opened up to other actors, but it was from the start very private or organized process. In the case of AITI, we have NGOs at the start, but NGOs very fast connecting with governments. And so we have a very different story. Another interesting difference relating to those two examples is the nature of transparency, of the mechanism of transparency. So on the one hand, we have transparency for self-behaving, really a panopticon type of pressure in the case of AITI, so putting the light on behaviors so that you feel ashamed about your behavior and therefore change your behavior. On the other hand, we have transparency for information and access to markets, and arguably you can also see it as transparency for
closing markets, okay? So if you don't follow those basic standards, then you don't have the right to enter certain kinds of markets. Another kind of difference between the two is the degree to which you have competition. In the case of BRC, you have a lot of other standards out there, and there's really quite an amount. You could choose other standards if you prefer them. In the case of Extractive Industry Transparency Initiative, there's an objective, at least, of being a very big umbrella initiative that would actually bring all actors within the same umbrella. So maybe it's just a time difference, and maybe there will be aggregation of BRC type standards in the times to come, but at this stage that's an important difference. Another difference is the fair amount of local adaptation that is connected with AET. For AET to work, you have to acknowledge that the different countries have very different conditions, so you have a fair amount of adaptation on the ground. You have less auditability in the sense of less number type of accounts. You have more qualitative types of accounts in that case. On the other side, you have a strong homogeneous standard that is kind of tick the box type, which opens obviously the room for all kinds of questions about decoupling and whether or not actually beyond the ticking the box anything is really happening. And another difference is the completeness, the kind of socialization or accompanying services. On the one hand, we have mostly online tools. On the other hand, we have, as I said before, a whole army of consulting offers that BRC is providing, consulting, training, etc., etc. So there's a business really in kind of allowing you to kind of go up to the level for those standards. So finishing now with my last slide on the major issues and limits, we know that global standard setting is, for now, it's a solution, as I said before, that exists. So, it's not something that I'm proposing as the solution, far from it. It's there. It's there, and it's serving a number of purposes, as I tried to show. On the other hand, it has major issues and limits. One of the first issue and limits is the legitimacy. So, I said before, there's this notion that it's an open forum very often, that we have a kind of a democratic equal participation to whomever is interested by and concerned by those issues. The reality is obviously much more complex than that. So there are big issues about who is around the table. There are big issues about self-regulation. Does it make sense to have rule followers set the rules? There's big issues about who regulates the regulators, so who regulates those communities of regulators. And there are big issues about geographic and resource bias. It's clearly very dominated and very often, because of resources, by Western, Northern actors, Europe and the US mostly. So there's strong bias in who is around the table and who is setting to frame the rules of the game. Our big issues have to do also with impact and monitoring. So we have this army of intermediaries that is emerging. What is their status? Again, who monitors those monitors? How do you measure impact? So do you measure impact uniquely through figures? And that's going to be the old saying of Einstein, what you can't measure disappears, so what is impact? And how reliable is the next question, is what you measure. So beyond the fact that you can maybe measure something, is it really reliable in terms of what's happening on the ground? And how many monitors do you have to have on the ground in order to be sure that what you measure is reliable? Implementation, do we have, yeah, I'm nearly done. Do we have, how far do we go to adapt the standard to local conditions? All the questions about advocacy and cultural change that those standards imply on the ground locally. So who does that? How do you work on that? The local relays, the question of the local relays. How do you find local relays and what do you sell them? What do you give them for them to be involved? And finally, the neutralization.
So this notion of turning political problems into technical ones, which was really at the core of global standard setting, or pretending to solve socio-political inequalities through information and technical standards, evacuating the politics and the political power dimension of global standard setting. First, is it a good thing? Second, is it really what's happening, or aren't we actually recreating new forms of politics where certain actors that are resource-heavy are in fact shaping those politics? So my final point will be connecting back to discussions yesterday on the role of the state in terms of moving countries in development to exploit maybe better their natural resources, would be that there's also here a strong role for national states, particularly in Latin America, but in other parts of the world, to try to help actors or themselves become actors in those standard setting frameworks, and to be much more standard setters than rule takers with respect to those global communities. So I'll finish on that. Bueno, muchas gracias, Marie-Laure. Damos la palabra al segundo expositor de este panel, Marcelo Valverde Arévalo, quien va a exponer sobre las medidas sanitarias y fitosanitarias y su impacto en el comercio exterior. Bienvenido, Marcelo. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Voy a hablarles un poco de las medidas sanitarias y fitosanitarias, MSF, normalmente siempre ese es el acrónimo, o SPS, si en algún momento lo menciono también, porque es Sanitary and Phytosanitary Measures en inglés. En cualquiera de los dos aspectos me refiero a lo mismo. Lo que vamos a ver hoy día es un poco qué son primero las medidas no arancelarias y qué es una barrera no arancelaria, lo cual es sumamente distinto a nivel internacional. Lo segundo es, efectivamente, de estas medidas no arancelarias están las medidas sanitarias y fitosanitarias, cuándo estas pueden convertirse en barreras reales al comercio, y un poco de ideas sobre la ciencia, tecnología y la innovación y su relación con estas medidas no arancelarias. Para empezar, vamos a hablar un poco de las medidas no arancelarias, MNA. Estas son las medidas no arancelarias en general. Desde 1996, como pueden ver, el promedio del arancel a nivel internacional ha sido muy bajo. Sin embargo, las medidas no arancelarias, tanto vigentes como en preparación, han ido en aumento. Incluso los niveles arancelarios son más bajos si hablamos a nivel bilateral, a nivel de acuerdos comerciales entre países, etc. Del total de medidas no arancelarias que existen y que están clasificadas en la OMC, los requisitos técnicos son dos tipos de medidas no arancelarias: las medidas sanitarias y fitosanitarias y los obstáculos técnicos al comercio. Obstáculos técnicos al comercio porque el acuerdo se llama Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, no es que sean barreras, sino que se refiere a reglamentos técnicos y a normas, no normas privadas, sino normas que establecen los países y que son voluntarias de implementar por las empresas. Como pueden ver, los requisitos técnicos, en realidad, al día de hoy, más o menos, el año pasado, están en el 80% del total de medidas no arancelarias a nivel mundial. Ahora, ¿que haya aumentado las medidas no arancelarias es algo negativo? En realidad no, es algo que tenía que pasar. ¿Qué sucede? Las medidas no arancelarias cubren objetivos legítimos de los países, como proteger la salud humana, proteger la salud animal, la salud vegetal. Inclusive nosotros todos los países están comprometidos con los objetivos de desarrollo sostenible. Las medidas no arancelarias, en cierta manera, contribuyen a la implementación de estos objetivos. Por ejemplo, en el objetivo del desarrollo 3, que es salud y bienestar, una medida no arancelaria se puede poner para prevenir el riesgo a la salud humana por la inclusión de ciertos aditivos en alimentos procesados. Entonces, la UNCTAD dice que es probable que todos los países en general empiecen a aplicar más medidas no arancelarias hasta el año 2030. Muchas de ellas van a caer en el ámbito de requisitos técnicos del comercio. Sin embargo, el problema no es que haya más cantidad de medidas no arancelarias. En realidad, el problema es que haya más cantidad de barreras no arancelarias. Y esa es la distinción. En general, incluso a nivel mundial, no existe una definición exacta de qué es una barrera y qué es una medida. Van a encontrar mucha bibliografía que en realidad puede decir lo mismo de los dos lados. Lo más acertado es lo que normalmente usamos nosotros de la OCDE para temas de agricultura. Una medida no arancelaria es toda aquella que está siendo implementada para cumplir un objetivo legítimo. Sin embargo, una barrera es aquella medida no arancelaria que en realidad no cumple con las obligaciones dispuestas en la Organización Mundial del Comercio, en alguno de sus acuerdos. Pero eso sí, toda barrera no arancelaria al inicio fue presentada como medida no arancelaria. De estas medidas, vamos a las medidas sanitarias y fitosanitarias. Históricamente los países han
han visto los temas de inocuidad, los temas de salud humana, salud vegetal, animal. Después de la segunda mitad del siglo XIX se empezaron a aprobar las primeras leyes alimenticias. Sin embargo, cada país, cada región tenía su propia ley. Entonces, como no había estandarización, se generaron exactamente barreras al comercio. Existía una gran cantidad de pestes y plagas que empiezan a impactar en las economías de los países. Bueno, también el tema de la encefalopatía espongiforme bovina, más conocida como vaca loca, que afecta a Europa. Esa es salud animal. Entonces, a raíz de todo esto es que se crean tres organismos importantes y que son los más relevantes ahorita en el ámbito sanitario a nivel internacional. El Codex Alimentarius, la OIE, que es la Organización Mundial de Sanidad Animal, antes Organización Internacional de Epizootias, por eso es OIE, y el CIPF, que ve todo lo que es protección fitosanitaria. El Codex ve más inocuidad alimentaria. ¿Qué sucedía? Las medidas sanitarias no estaban reguladas en el GATT. El GATT, si era un acuerdo general de aranceles, ahí no había prácticamente nada sobre medidas sanitarias y fitosanitarias. Después, en la ronda de Tokio, por primera vez se aprueba un acuerdo plurilateral para obstáculos técnicos al comercio. Primero, que era plurilateral, quiere decir que no todos los países miembros del GATT se acogían a este acuerdo. Y lo segundo es que tenía muy poco de tema sanitario. Los obstáculos técnicos al comercio y las medidas sanitarias y fitosanitarias son primos hermanos, pero para ser primos hermanos son excluyentes entre ambos. Y no es recién hasta la creación de la Organización Mundial del Comercio, cuando todos los países ya asumen el acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias o fitosanitarias, que es el acuerdo MCF de la OMC, que rige para absolutamente todos los miembros de la OMC. ¿Qué te dice ese acuerdo? Te dice que las medidas sanitarias o fitosanitarias son todas medidas aplicadas para proteger la salud y vida de riesgos. La palabra acá en el acuerdo es riesgos, no peligros, no otra cosa, son riesgos. ¿Riesgos a qué? Riesgos a la salud humana, por ejemplo, la entrada de algún aditivo contaminante en los alimentos, riesgo a la salud vegetal por la entrada de alguna plaga que venga de otro territorio, riesgo a la salud animal por la entrada de alguna enfermedad, por ejemplo, vaca loca, entre otros. Sin embargo, y esto es lo que vemos día a día en realidad, ¿cuándo se convierten estas medidas en barreras al comercio? Una primera barrera que nosotros detectamos es que demoran en que se firme un protocolo. ¿Qué es un protocolo? Un protocolo es básicamente que te digan que tu producto en estado fresco puede ser exportado a un país. Nosotros tenemos acuerdos comerciales, tenemos 18 acuerdos comerciales en vigencia, tenemos nuestros aranceles para exportar en realidad son mínimos, sin embargo muchos de nuestros productos no entran al mercado internacional. ¿Por qué? Porque no hay un protocolo en estos casos. Muchos países te demandan protocolos, los asiáticos sobre todo, China, Japón, Corea, todos ellos te demandan protocolos. Lo primero aquí es que un acuerdo comercial no te asegura que tu producto, si es un producto vegetal, va a ingresar al mercado internacional. Si bien es cierto, no para todos los países se desarrollan protocolos. A la Unión Europea no se desarrollan protocolos, ¿por qué? Porque nosotros exportamos en contraestación. Cuando ya están en invierno, nosotros le exportamos, entonces las plagas en realidad no se esparcirían. Pero sí tenemos que acogernos a las otras legislaciones que están vigentes. Hay algunos mercados que trabajan un protocolo a la vez. China te trabaja un protocolo a la vez. La CUSIC, que es la Autoridad Sanitaria China, te trabaja uno por uno. Cuando le dices que trabajemos en paralelo otros protocolos, te dice que tienen una sobrecarga laboral. Bueno, todos los países del mundo en realidad le quieren exportar a China. Igual el Japón, muchas veces los coreanos. En general, los asiáticos tienen esa característica. Terminamos un protocolo y no necesariamente va a entrar en vigencia. Y es un caso que tenemos ahorita. Nosotros hemos terminado un protocolo para la exportación de langostinos con China, que ha sido firmado por el director de la Autoridad Sanitaria Peruana, en temas acuícolas y temas pesqueros, y todavía no entra en vigencia. ¿Por qué? Porque la CUSIC quería que sea firmada por un ministro. Entonces, el ministro, bueno, que está en AP justo, se va a firmar y por fin va a entrar en vigencia ese protocolo. Casos resaltantes. Nosotros exportamos mucha palta a Estados Unidos, China, Japón. Somos uno de los grandes exportadores de palta del mundo. Tenemos un acuerdo comercial con Japón y con China aproximadamente en vigencia del año 2010. En el año 2015 recién hemos podido entrar con la palta Hass, cuando nosotros exportamos N cantidad de palta a los Estados Unidos. Ya nuestro producto había sido probado que no tenía plagas, y si tenía, nosotros sabíamos cómo manejarlas. Sin embargo, el tema de la negociación del protocolo con los asiáticos demora. La quinoa en grano, nosotros somos grandes exportadores de quinoa. ¿Qué sucede? La quinoa en grano todavía no entra a China. Probablemente se pueden encontrar estadísticas, y es verdad. Quizás en pequeñas cantidades puede entrar. Eso es la misma FDA, incluso un día me comentó que es imposible parar todos los contenedores. Pero cuando empiece a crecer la exportación, y si por casualidad algún exportador empieza a mandar contenedores, se va a detener la exportación ahí. No hay un protocolo todavía cerrado y todavía no se va a cerrar en el corto plazo por lo que estamos viendo con el ACUSIC.
y productos acuícolas a China. Como le comenté, langostinos, ahorita podemos exportar. Queríamos en paralelo avanzar con el paiche, nos dijeron un ratito, acabemos con langostinos y de ahí empezaremos con el paiche. Acá un tema también para comentarles, nosotros exportamos palta Hass en fresco a China y Kentucky, se puede mencionar, algún día nos dijo queremos palta congelada, porque con eso vamos a reemplazar la mayonesa. Queremos 10 contenedores de palta congelada. Acusic nos dijo, tienen que hacer otro protocolo para palta congelada. Ustedes solo pueden exportar fresa congelada a la China. Entonces nosotros estamos hablando, oye, si exportamos palta fresca, ¿por qué no podemos exportar palta congelada? Y estamos negociando en realidad con los chinos. Estos son los productos peruanos que han entrado en el año 2017, que han tenido acceso a diferentes mercados. Si se dan cuenta, no hay ninguno asiático. Y tenemos en cartera los temas asiáticos. Esos son muchos para Colombia, Ecuador, Brasil, Chile, República Dominicana, etc. ¿Cuándo otra medida sanitaria y fitosanitaria puede ser una barrera? Cuando le restan competitividad a las exportaciones. Un ejemplo, nosotros somos grandes exportadores de espárrago. Exportamos espárragos a todas las partes del mundo. Sin embargo, desde los 90s, el espárrago verde peruano que va a los Estados Unidos es fumigado con bromuro de metilo en los puertos de ingreso a este país. En ciertos puertos, porque en ciertos puertos no se puede fumigar, no se puede fumigar en todos. ¿Qué sucede cuando lo fumigas con bromuro de metilo? Antes de eso, en muchos países el bromuro de metilo está prohibido. ¿Por qué? Porque afecta la capa de ozono. En otros todavía lo usan. Entonces, ¿qué sucede? Lo abren el contenedor, lo fumigan, le rompen la cadena de frío, entonces ese espárrago va a tener menos tiempo de vida en aquel, y obviamente los costos de fumigación no son gratis. A diferencia de nosotros, México no le pasa nada. México entra con sus espárragos sin ningún problema. Nosotros ya hemos dicho, estamos hace mucho tiempo y hace muchos años hablando con la FDA y con APHIS, porque nosotros ya creemos que tenemos el sustento científico que nos dice que este producto debe entrar sin problemas. Sin embargo, todavía continúa esta fumigación. Un tema es la reglamentación Novel Foods, que les voy a comentar en un ratito, si me alcanza el tiempo. Y, bueno, muchas de estas reglamentaciones, como la de Novel Foods, que les voy a comentar, no permiten en realidad la innovación, no permiten que nosotros cambiemos de un producto fresco a un producto procesado, y ahorita les voy a explicar por qué. No se tiene un enfoque en realidad menos restrictivo al comercio, eso es lo que estamos tratando de cambiar en los diferentes foros donde nosotros participamos. Además, no solo la reglamentación puede ser un obstáculo, sino también la forma en la como la implementamos, y ahorita les explico cómo. Uno de los casos más emblemáticos del Perú, los alimentos nuevos. ¿Qué te dice la legislación de la Unión Europea? Te dice que todo alimento que no haya sido consumido en la Unión Europea antes del 15 de mayo de 1997 es considerado un nuevo alimento. Por lo tanto, tiene que pasar un proceso para ser reconocido como inocuo y que se pueda vender en la Unión Europea. ¿Qué pasó el día 15 de mayo de 1997? ¿Alguien sabe por qué se marca ese día en la historia de la inocuidad alimentaria del mundo? Bueno, en realidad no pasó nada. Simplemente que era por temas legales de que entre en vigencia en esa fecha. Nosotros desde el 2006 venimos cuestionando esta reglamentación en el marco del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos un caso que nos demoró en promedio 3 años para entrar con el Sacha Inchi, que ahorita les explico, que nos demoró $100.000, que nos costó $100.000 por empresa y por producto y por presentación, debido a los estudios que teníamos que presentar, estudios que en realidad nosotros consumimos muchos productos durante muchísimos años desde el incanato, pero no tenemos los estudios, no tenemos cómo probarlo en algunos casos, pero consumimos y no nos hace daño, todavía seguimos vivos. Por ejemplo, en el caso de Sacha Inchi, que es un grano, nosotros ahora solo podemos exportar aceite de Sacha Inchi a tantas empresas. No podemos exportar harina de Sacha Inchi, no podemos exportar snacks de Sacha Inchi porque la reglamentación te dice que es la que todavía está vigente, que es por producto, por presentación y por empresa. Por ejemplo, este aceite de Sacha Inchi ni siquiera pasó el proceso regular, sino pasó la equivalencia sustancial, que ya no va a estar en la nueva reglamentación que va a entrar en vigencia el próximo año, porque era equivalente al aceite de linaza y así pasó. Va a haber una nueva reglamentación en el 2018 que toma en cuenta, sí, el ingreso de productos tradicionales de terceros países. Sin embargo, no es que sea lo más fácil del mundo aquí para pasar esa nueva legislación y todavía seguimos analizando esta nueva que va a entrar en vigencia. Como les dije, desde el 2006 estamos allí, muchos países nos han apoyado, entre ellos los países latinos, Colombia, Bolivia, Costa Rica, Filipinas. Colombia tiene una serie de productos que también son considerados nuevos alimentos. Y es que Perú ha cuestionado es que no diferencia, la legislación que todavía sigue vigente, de lo tradicional de lo realmente nuevo. Nosotros, bueno, creemos que no tiene sustento científico,
creo que olvidé mencionarles, toda medida sanitaria y fitosanitaria tiene que tener sustento científico para poder ser impuesta, esa es la condición. El Perú lo considera un obstáculo al comercio, es más restrictivo que lo necesario, a diferencia de otros países, a diferencia de un GRAS de Estados Unidos, a diferencia de un Novel Foods de Nueva Zelanda, de Australia, que ellos mismos lo comparan. Y tenemos una serie de productos afectados, Chainchi, Cañigua, Camu Camu, entre otros. Un tema final son los límites máximos de residuos, no solo de plaguicidas, de ciertas sustancias. Los LMRs, a nivel internacional, los establecemos en el Códex, que es de referencia para todos los países, no es obligatorio. Sin embargo, de país en país cambia los LMRs. Por ejemplo, este es para el espárrago, en el Códex es muy bajo, miren cuánto regula Japón, México, Estados Unidos, igual acá para el mango. Cambia de país a país. En algunos países tiene listas positivas y en otros listas negativas para LMRs. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si es que un plaguicida no está regulado en la legislación japonesa o en la legislación coreana, automáticamente el límite es 0.01 miligramos por kilogramo. A diferencia en Estados Unidos, si uno no está regulado, automáticamente cero. Nosotros tuvimos un tema con la quinoa peruana no es considerada un cereal en los Estados Unidos, es un pseudo cereal. Esa es una explicación que nos dio la FDA, porque no está dentro del grupo 15 de la EPA, que es la autoridad ambiental quienes establecen los LMRs en los Estados Unidos. Estamos tratando de que ingrese ahí para que tengamos más LMRs permitidos. Si bien ya tenemos algo más, todavía no entra el grupo 15. Este es un tema más de la Unión Europea, y ese es un tema en realidad que nos ha afectado bastante, que es el cadmio en el chocolate. Esto va a estar vigente en el 2019, que es para chocolate y cacao en polvo. Sin embargo, lo que ha sucedido es que los compradores europeos toman esos niveles de cadmio en el chocolate para comprarnos cacao. Y nosotros exportamos la mayoría de cacao a la Unión Europea. Es más, la Unión Europea nos ayudó también con Estados Unidos para cambiar la coca por el cacao. Y ahora con estos límites lo que hacen los compradores internacionales es castigar el precio internacional que está regido en la Bolsa de Valores. Nosotros no estamos en desacuerdo con límites. Obviamente nosotros no estamos en desacuerdo en contra de que se regule temas de cadmio. Lo que nosotros decimos es algo bien simple. Es que no hay justificación científica que te diga hasta ahorita que de cuánto de cacao, del cadmio en el cacao, se va hasta el chocolate. ¿Por qué? Porque cadmio tiene el azúcar, cadmio tiene el agua, cadmio tiene la leche. ¿Qué sucede? Lamentablemente a nosotros nos están golpeando. Es así que en el marco del Códex también estamos tratando de desarrollar una norma internacional que está presidida por Ecuador, Brasil y Ghana. Sin embargo, todavía eso tiene su tiempo hasta el 2019, ¿no? ¿Qué es lo que hemos dicho nosotros? Que no hay justificación científica para esa medida. Incluso la IECFA, que es el Comité Conjunto de la OMS con la FAO para aditivos alimentarios, en su reunión 77 dijo que en realidad el cadmio no era un problema para el chocolate y no era un tema de salud pública relevante. ¿Por qué? Porque tendrías que consumir como 100 kilos de chocolate para que te haga daño recién por cadmio. El reglamento no tiene sustento científico para nosotros suficiente por el cual se pueda considerar relevante o aplicable, y los análisis de riesgo, conforme también el acuerdo de la Organización Mundial del Comercio, tiene que tener un análisis de cómo puede afectar el comercio de los países. Y a nosotros realmente que nos va a afectar si es que entra en vigencia. Un tema último también de la Unión Europea, no tengo nada con los europeos, pero siempre es bien interesante estudiarlos, los disruptores endocrinos. Este es un tema de moda, que está en boga en la Organización Mundial del Comercio, y la Argentina también está preocupado por eso. ¿Qué sucede? Que un disruptor endocrino es una sustancia que te puede generar cambios hormonales, puede tener cierto impacto en la salud humana. La Unión Europea ha propuesto el cambio de los principios para reconocer disruptores endocrinos, y con eso muchos límites máximos de residuos de plaguicidas serían prácticamente a cero. Entonces nosotros exportamos vegetales, exportamos frutas, obviamente con límites máximos de residuos, muchos acorde al Códex Internacional, pero ahora con límites casi a cero realmente tendría un impacto. ¿Qué sucede? Que el proyecto de norma hablaba de la definición de disruptor endocrino conforme a la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, hablaba del peligro. Acuérdense que el acuerdo MCF regula el riesgo. El peligro es algo más pequeño, no es el riesgo, no es la pantalla general. Entonces, nosotros decimos, esto no tiene sustento, una vez más. Y muchos países están preocupados por esto, todavía no entra en vigencia. Incluso la Comisión acaba de desestimar un proyecto pero el Parlamento, si no me equivoco, acaba de desestimar un proyecto de la Comisión sobre este tema, pero eso no quiere decir que ha terminado, sino quiere decir que lo van a revisar y que probablemente entre en vigencia en alguna parte, en algunos años próximos. Tan importantes son los límites máximos que se ha propuesto que para la conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio que se va a realizar este año en Buenos Aires, haya un tema
haya una declaración sobre este tema. Si bien en la ronda de Doha no existe un mandato de negociación, sí de implementación. Entonces se ha propuesto, esto se ha propuesto la semana pasada en la Organización Mundial del Comercio, sobre límites máximos de residuos de plaguicidas. Finalmente, ciencia, tecnología, innovación y medidas sanitarias y fitosanitarias. Las medidas sanitarias están directamente reguladas con la ciencia, directamente reguladas. Nosotros, no, por ejemplo, hasta ahorita a nivel de Códex, incluso los países latinos que estamos ahí interesados en el tema de cadmio en el chocolate, no tenemos un estudio que nos diga cuánto pasa en realidad del grano al chocolate. No existe eso. ¿Cuánto cadmio pasa de allá para acá? Hay estudios de cadmio en el suelo, de remediación, pero no existe en el otro, en la cadena. Necesitamos bases sólidas. Cada vez las medidas sanitarias están evolucionando y son más complejas. Ya dejaron de ser las fitosanitarias las más relevantes. Ahora las de inocuidad son las que son recontra complejas. Disruptores, LMR, Novel Foods, todas son de inocuidad alimentaria, salud humana. ¿Por qué? Porque necesitamos avanzar en normas internacionales en el Códex Alimentarios. Es necesario tener nuevas tecnologías, ejemplo de certificación electrónica. Yo les digo, los países para exportar estos productos, también ganado, carnes, leche, etcétera, necesitan certificados sanitarios o fitosanitarios, que es un papel. ¿Qué sucede con el papel? Es fácilmente copiable. Entonces, en el mercado tú vas a ver, nosotros hemos visto certificados más bonitos incluso que el nuestro, pero todos son falsos, con letras más grandes, doraditas, más bien queremos copiarnos nosotros. Entonces, pero son falsos. Entonces, en realidad, un papel no te asegura la inocuidad de un producto, no te asegura que no vaya a llevar una plaga. Pasamos a la certificación electrónica, implementándonos ya en la Alianza del Pacífico, para nivel fitosanitario. Muy bien, pero hay otros países que ya incluso están más adelante. Ya no quieren certificados, porque igual un papel no te puede asegurar, o un código no te puede asegurar que el producto venga en realidad bien. La legislación nueva de inocuidad de los Estados Unidos, FISMA, ya no pide certificaciones. ¿Qué sucede? En cambio, que ellos tienen la potestad de cualquier momento ir y te auditan. Obviamente ellos tienen los recursos para ir a auditarte a tu país, sin ningún problema. O hacen alianzas con otras autoridades y las otras autoridades te auditan. Eso, por ejemplo, está evolucionando. En el marco de la alianza estamos negociando eso. En el TPP se negoció de cierta forma esto, porque ven el tema de auditorías, y ahí van a ver este tema. ¿Y por qué también los certificados es un problema? En realidad, porque hay N cantidad de certificados. Los nombres pueden cambiar. Certificado fitosanitario, otro puede ser de otro país, certificado fitosanitario para la exportación. ¿A cuántos países exportan? ¿Cuántas veces exportan? Imagínense la cantidad de librerías que tuviéramos de certificados. Yo he visto certificados para importación de ganado al Perú que tienen 6 páginas. Hablan de quién es el exportador, quién es la autoridad importadora, cuándo salió del puerto, las enfermedades reguladas, el nombre de la vaca. ¿Qué pasa si hay homonimia? Tengo 2 vacas que se llaman Lola. En realidad, como hay una cantidad de certificados distintos, hay que buscar la forma de evitar esto. Nosotros cientos de miles de papeles impresos al año, ¿para qué? Si hay tecnología que todavía estamos implementando. Y en muchos casos, las legislaciones no alientan a la innovación. Yo les tengo un ejemplo para terminar ya. Nosotros estamos viendo un nuevo aditivo que ha creado un empresario peruano. Entonces, estábamos viendo para que sea aceptado en la Unión Europea. Que hemos visto que, primero que tienes que presentar un dossier inmenso, que va más allá del Códex Alimentarios, que es la norma internacional. Lo segundo es que tienes que presentarlo a la comisión puede pedir, que de hecho va a pedir información a la EFSA, que EFSA lo revise. EFSA tiene 9 meses, si es que no pide más información a la persona. Después, ese dictamen pasa a un standing committee, el standing committee tiene un tiempo también, no está definido en realidad en la legislación, cada standing committee tiene su proceso para decir otro dictamen. Con eso la comisión va al Parlamento y el Parlamento sabe Dios cuándo lo puede aceptar. Entonces, hasta que en realidad lo podemos implementar y con la experiencia que tenemos con la Unión Europea, en muchos casos puede ser 2 años. 2 años y ya se aburrió el empresario. Estamos tratando de ver otros mercados incluso. Algunas conclusiones. Las medidas no arancelarias no son malas, para nada. Las barreras arancelarias son las malas. Eso es lo preocupante en realidad para las exportaciones. Las fitosanitarias empiezan a ser mucho más complejas. Necesitamos mucha más información científica y, por ejemplo, en el caso del Perú no es que tengamos tanta información científica. Mucho nos vemos por la EFSA, por FDA, de las grandes economías. Y es necesario incluir más avances tecnológicos. En cantidad de países todavía continuamos con papel para un certificado fitosanitario o sanitario. A estas alturas es realmente irrelevante tener un certificado con todo lo que tenemos, ¿no? Bueno, eso es todo. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Vamos a darle la palabra y la bienvenida ahora a Gustavo Idígoras, quien va a exponer sobre estándares de inocuidad como desafíos para exportar alimentos. Adelante, Gustavo. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias al CIECTI por la invitación. La verdad que la presentación de Marie-Laure y de Marcelo me ayudan mucho y creo que vamos a pasar más rápido mi presentación porque varias cosas ya las hemos visto recién y me permiten reflexionar sobre algunos temas desde una visión de óptica desde la exportación argentina de alimentos y el impacto que tienen estos temas que estamos viendo. Traje una presentación que es el reflejo de un paper que el CIECTI hizo el año pasado y que me permitió a mí seguir investigando sobre estos temas, con lo cual claramente para el CIECTI esta es una prioridad en su agenda de trabajo y el MinSID lo viene trabajando hace mucho tiempo en todo el estudio de las cadenas agroalimentarias y las tecnologías. Básicamente lo que me voy a focalizar, si bien Marcelo nos habló mucho de los estándares gubernamentales y Marie-Laure hizo más referencia a los estándares privados, yo voy a hacer más referencia a este último punto, los estándares privados. Porque lo que dice Marcelo de los estándares gubernamentales, que son terribles y nefastos, tienen una oportunidad de negociación entre gobiernos. Bien o mal, pero existen mecanismos de buscar alguna forma de negociación. Los estándares privados son coercitivos por definición. Como hoy decía Marie, la posibilidad de ser democrático es bastante tirano. Es decir, la chance de que un productor argentino de fruta fresca pueda convencer a un gerente comercial de un retail americano o europeo o coreano es mucho más baja que nosotros tengamos una inflación del 0% el mes que viene. Con lo cual, esa alternativa implica que tengamos que prestar muchísima atención a lo que son los estándares privados para poder producir y exportar alimentos. Básicamente, los estándares son medidas voluntarias, por definición, porque uno podría elegir venderle a otro. Ahora vamos a ver qué dificultad tiene intentar venderle a otro. Pero lo que buscan básicamente es establecer requisitos para tener un nivel superior de calidad, inocuidad y sustentabilidad de alimentos. Superior en términos de las medidas gubernamentales. Un estándar privado solo existe y se expresa si puede ir por encima de los requisitos públicos básicos que tenemos que cumplir todos para tener un alimento inocuo o un alimento certificado desde el punto de vista ambiental. Entonces, es muy importante entender que todo estándar privado, por definición, está por encima de los estándares gubernamentales. Han crecido enormemente. Yo he parado la cuenta, sinceramente, lo he perdido, pero estábamos en 450 estándares en el 2015, con lo cual esto sigue y sigue creciendo. Estos estándares, como decía Marie, compiten entre sí, a ver quién es el más malo, quién pide más cosas, o quién se le ocurre cosas, por ejemplo, prohibir el uso de antibióticos en la producción de carne aviar. Bueno, olvidémonos de comer pollo toda la vida. Y cosas de esa naturaleza que no tienen ninguna ciencia, que es lo que ella llamaba el soft law. Básicamente son regulaciones privadas que se transforman en condiciones de producción y de venta sin ninguna justificación científica. Lo único que existe es una competencia comercial de posicionamiento para que el consumidor sienta la preferencia de elegir ese retail o ese producto. Tienen tres disparadores. Son factores estructurales que tienen que ver con la globalización de las empresas, la globalización del consumo, de las preferencias del consumo, tipo de productos, etcétera, que ha llevado a la necesidad de que tengamos patrones comunes a nivel internacional, dada la existencia de estas cadenas globales de valor en términos alimenticios. Los mismos productos que consumimos en Lima, en Buenos Aires, los consumimos en París también, con algunas diferencias de acuerdo a las capacidades de control que tengan las aduanas o los organismos sanitarios y sobre todo a la demanda que puede existir en cada mercado, pero básicamente son los mismos productos, las mismas marcas, con un etiquetado muy parecido. Por otro lado, factores sociales. El consumidor está cada vez más interesado, particularmente en los países desarrollados, en saber qué come, en demandar más conocimiento de esto, lo que decía hoy Marcelo. Quiero saber el nombre de la vaca. Y que me mientan, no importa, pero yo quiero saber el nombre de la vaca que supuestamente me estoy comiendo el bife de donde viene. Y por lo tanto los factores sociales influyen enormemente y los retailers tienen un amplio impacto porque son los primeros que reciben esa demanda.
Y como dicen los retailers cuando a uno los entrevista, nosotros hicimos varios estudios para el CIECTE, pero también para el BIT y para otros, y de hecho para el Mercosur, que hizo una presentación hace varios años atrás contra los estándares privados, se basó en un documento nuestro. Cuando nosotros les preguntamos cuál es el objetivo legítimo para establecer un estándar tan irrisorio o incumplible como el no uso de antibióticos en la vida de un animal. El objetivo legítimo es la demanda del consumidor. ¿Qué consumidor se lo pidió? Y es un ente el consumidor. Es todo aquel que no conozco, pero supuestamente me lo pide. Y el tercero son factores legales. Hubo una pérdida de confianza en los organismos públicos de control de la inocuidad. Si a ustedes le hacemos una encuesta, ¿hoy ustedes confían en lo que certifica SENASA o INAL y lo que comen todos los días? Probablemente muchos de ustedes tengan cierta desconfianza. En Europa el 90% de la gente no confía en lo que certifican los organismos públicos. Y en Estados Unidos es un porcentaje menor, pero hay una alta desconfianza. Esa alta desconfianza llevó a una sustitución del rol del Estado. Y por lo tanto, el rol del Estado está hoy en manos de las cadenas de supermercados, que sustituyen la ausencia de confianza por estándares propios. Y eso ha llevado a una modificación de las regulaciones, que esto es lo que está sufriendo Marcelo en Perú y sufre el gobierno argentino y todos los que quieren exportar alimentos. Porque ¿qué hacen los estados, sobre todo Europa, que tiene la gran capacidad innovadora proteccionista cotidiana? Trata de imitar los estándares privados. Entonces ingresan regulaciones cotidianamente que implican dos cosas. Uno, elevar y competir con los estándares privados, tratando de crear lo que yo denomino pseudociencia para justificar esas medidas. Y dos, trasladarle la responsabilidad a la empresa o al productor. Por lo tanto, ahora hay responsabilidades penales por infracciones en inocuidad. Uno va preso en algunos países si se detecta que su producto no es inocuo. ¿Esto qué implica? Que hay que transferir el riesgo legal hacia terceros. Entonces los estándares privados es una forma de reducir a nivel de los supermercados esa responsabilidad penal que puedan tener. Bueno, básicamente tiene algunas ventajas, no es todo malo. Las empresas que lo han logrado adoptar, la mayoría de ellas se sienten muy cómodas porque amplían potencialidad de mercados, puede diversificar, mejoran precio en algunos casos, no en todos. Adoptar un estándar no lo hagan para buscar mejor precio. La adopción de un estándar básicamente es para tratar de seguir vivo en el mercado. Después tienen otros efectos adicionales, por ejemplo, el acceso a créditos. Hay bancos que piden una certificación de inocuidad privada como condición para saber si son elegibles, porque saben a ciencia cierta que van a tener sostenibilidad económica y comercial en los próximos años. Y así otros tipos de condiciones. También hay una reducción de costos. Aquellos que han adoptado estándares privados en sus plantas de procesamiento de alimentos, ya sea frescos o en conserva, han logrado una clara reducción de costos. Y hay desventajas. Hay exigencias que son innecesariamente altas, injustificadas, costos de adaptación. Algunos de nuestros estudios muestran que del 100% del costo, el 70% del costo es la adaptación. Le doy ejemplos. Carne vacuna en el Mercosur. Hicimos un estudio donde entrevistamos a unos 70 operadores de carne vacuna, productores y frigoríficos del Mercosur, y descubrimos que en Paraguay preferían no exportar carne a la Unión Europea fresca, por más que están autorizados por la Unión Europea, porque no cumplen el estándar que decía Merry, que es el BRC o el Global Food Safety Initiative. Entonces prefieren venderle a Rusia a menor precio, que no pide ese estándar, que cumplir el estándar privado. ¿Por qué razón? Porque no tienen laboratorios acreditados para cumplir con la norma 17025 y tampoco tienen el laboratorio acreditados por los supermercados para hacerlo, y tienen que mandar muestras a Alemania cada vez que quieren mandar un contenedor de carne, y tampoco tienen recursos humanos entrenados en su país. Tienen que importar recursos humanos para adaptar sus frigoríficos y a los productores para cumplir los estándares. Conclusión, venden $1.500 menos cada tonelada y la venden a Rusia. El problema es que Rusia ya está adoptando también este tipo de estándares.
Los estándares, y rápidamente, se dedican a temas límite máximo residuo, organismos genéticamente modificados, contaminantes naturales, bienestar animal, tipos de auditoría, pero también es importante entender que no podemos ver solo los estándares sanitarios de manera aislada, sino también hay que verlo de manera conjunta con los estándares ambientales. Las dos temas de mano, si bien el punto de conversación hoy más que nada los temas de inocuidad, los temas ambientales también van de la mano. Es decir, por más que hagamos un gran esfuerzo de inversión y de trabajo en temas de estándares sanitarios, probablemente no vendamos a nadie porque nos faltó la parte ambiental. Por eso es que lo traigo hoy como referencia. El segundo punto es que todos los supermercados tienen sus propios estándares. La verdad que hubiese sido un gran negocio venderle estándares a los supermercados. Llegamos tarde porque ya los tienen escritos todos. Pero sinceramente, el negocio actual, ¿cuál es? Es ser acreditado como certificadora y como implementadora de esos estándares. Solo ellos tienen en su página web una shortlist, 5 o 6 certificadoras que a nivel mundial son los únicos reconocidos. Llámenlo, pregúntele cuánto sale, en algunos casos se van a asustar, así que tomen alguna pastilla antes de escuchar esa respuesta, y es la única manera de tratar de llegar a cumplir con esos estándares. ¿Cuál es el problema de estos estándares? Además de lo que nos decía Marcelo, que Europa o Estados Unidos, Japón, Corea, etcétera, están tratando de bajar los límites máximos residuos, los estándares privados ya lo bajaron hace tiempo. Entonces deciden que, por ejemplo, productos tropicales no pueden tener insecticidas. O son tropicales y tienen insecticidas, o dejan de ser tropicales, por definición. Bueno, para ellos la banana no puede tener ningún tipo de insecticida. Con lo cual, naturalmente no se puede comprar banana. Y cuando uno le hace reflexionar sobre eso y hace algún tipo de presentación, dice, bueno, véndale a otro. ¿Cuál es el problema? Manejan el 80% del mercado de consumo de alimentos y bebidas en esos países. El 20% restante adhiere a estos estándares porque no puede comercializar un producto después en el mismo valor. Entraría en un segundo mercado, un mercado mucho más delegitimado, con menor precio, etc. Por lo tanto, este tema hoy se transforma en una condición de producción y de venta. Cumplir un estándar gubernamental solo implica tener la habilitación de la aduana, pero no significa venderle. Para poder vender hoy en mercados de alto poder adquisitivo necesitamos cumplir con estos estándares. Y por supuesto viene el etiquetado, cómo etiquetarlos. Acá algunos ejemplos de etiquetados, también etiquetados ambientales. Cada uno compite con colores, dibujitos, patitas, etcétera. Todo para todos los gustos. Pero además de eso, como le dije recién, y es el sufrimiento cotidiano de Marcelo, me parece, los estados tratan de imitar a los estándares privados. Entonces empiezan a establecer nuevos límites máximos. La resistencia antimicrobiana, preparémonos. Porque ya no parece que los humanos tenemos resistencia porque tomamos o consumimos medicamentos y antibióticos en forma masiva, sino es porque la vaca los consumió. Y como nosotros consumimos mucha leche y carne, la culpa es de la vaca, no nuestra. Y esta resistencia antimicrobiana, ¿qué lleva? Hay que prohibir los medicamentos en las vacas. No en los humanos, en las vacas. Y esto es lo que se viene. Una larga lista de prohibiciones de antibióticos y medicamentos en toda la producción animal a nivel mundial. Otro de los temas son los disruptores endócrinos. Hicimos un estudio hace 4 meses atrás que se lo dimos al gobierno argentino. Los disruptores endócrinos implicarían que en Argentina hay que eliminar 250 moléculas de las 400 moléculas que hoy se usan como productos fitosanitarios en Argentina. Es decir, bajemos 1.5 del PBI el año que viene. No, sin justificación alguna. Porque la forma que han generado esta ciencia y han tratado de demostrar esto es muy forzada, pero es políticamente correcto. Se ha instalado hoy una percepción social de que estos son efectos nocivos y hay que ir a un tipo de producción casi ni siquiera orgánica, posorgánica. Entonces es muy difícil que podamos dar respuesta a la seguridad alimentaria, al acceso a los alimentos con un modelo de producción posorgánica. ¿Qué están haciendo los países en materia tecnológica? ¿Cómo ayudar? Bueno, varios países se están activando. El año pasado, cuando hicimos el paper del CIECTI, descubrimos que
lo que suponíamos. Hay muchos países activos, bueno, se fue, no importa, les cuento. Hay muchos países activos en este tema, Nueva Zelanda, Australia, mismo Chile, que están tratando de trabajar en varios temas. Por un lado, desarrollos tecnológicos en innovación para la adaptación. Cómo adaptar a nuestros productores, a nuestros sistemas productivos, a nuestros sistemas productivos a estos desafíos. Magui y Marcelo lo mencionaban hoy, ¿qué se necesita? Y la verdad que uno lo que necesita en Argentina es ciencia. Y lo digo con 18 años de experiencia en el Estado argentino y habiendo sido negociador agrícola de Argentina muchos años, tenemos regulaciones sin ciencia. Somos adoptantes de regulaciones. Copiamos las regulaciones del país comprador, la internalizamos, y esto pasa en muchos países de América Latina, como si fueran propias, pero no tenemos el fundamento científico atrás para defenderlas. Entonces, cuando tenemos una nueva reclamo, exigencia o requisito de inocuidad de un tercer país, y ni que hablar de un estándar privado, carecemos de sustento científico para demostrar que lo que decimos nosotros es cierto. Entonces, nuestros sistemas productivos están dislocados o desacoplados del sistema científico y tecnológico argentino. No significa en todos los casos, por supuesto, estoy exagerando en estas expresiones solo para tomar más conciencia. Cada día hay más vínculos y todo, pero cuando uno ve nuestros sistemas de registro de productos farmacológicos, veterinarios, agroquímicos, etcétera, seguimos teniendo la impronta de lo que se autoriza en Estados Unidos o en Europa. ¿Por qué? Porque no es un problema de la agencia reguladora, también es un problema de la ausencia de ciencia vinculada con esto. Los productores de arándanos frescos que intentan certificar huella de carbono o de certificar estos estándares que veíamos recién, que están en Tucumán, tienen enormes dificultades porque no tienen estudios científicos atrás que puedan avalar su sistema productivo. ¿Y qué terminamos haciendo? Terminamos copiando valores y estándares de terceros países y los adoptamos. Y acá venga una reflexión que planteaba Magui. Tenemos dos opciones, dos vías para avanzar en estos temas. O seguir copiando estos estándares con una mayor velocidad y eficiencia, teniendo ciencia propia, que es la opción 1, o desarrollar estándares propios. Bien. Opción 2 suena muy bien. Les puedo decir una cosa, yo fracasé siempre. Hemos desarrollado más de 5 estándares privados en soja, en biodiesel, en cítricos. ¿Y qué nos pasó? Fuimos, después de un año de trabajo con el INTA, por ejemplo, presentamos, muy lindo PowerPoint, nos dijeron los franceses, pero lo que vale es el mío, porque yo compro. El derecho a compra es hoy mucho más valioso que el derecho a producir y vender. Y cuando fuimos al Mercosur a hablar con la Asociación de Productores del Mercosur y decirle, ¿por qué no tenemos un estándar Mercosur? Hoy el Mercosur es el 25% de las necesidades alimenticias de Europa. Hoy mismo. Y si se firma un acuerdo puede ser un porcentaje mayor. Si somos el 25%, ¿por qué hoy nos vamos y le decimos, esta es la condición de venta? Imposible. Cada uno escribió el estándar que quería y fue antes, se tomó el avión primero a Bruselas para mostrar su propio estándar. Con lo cual, lo más probable que tengamos en este escenario es que tengamos que adoptar tenemos que adoptar estándares de terceros, los estándares de los países compradores y de los empresas compradoras, y los organismos nacionales tengan también que desarrollar sus propias capacidades para ayudar a cumplir estos estándares, y también este desafío genera oportunidades laborales. El mundo de la ciencia tiene enormes oportunidades laborales en este camino. La posibilidad de ser parte de esta nueva historia de la producción de alimentos y bebidas a nivel mundial y de bioenergías, porque está muy vinculada, es una enorme oportunidad laboral. La posibilidad de pegar el salto cualitativo que necesitamos en el corto plazo solo se puede hacer con ciencia aplicada. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Perdón que esté con el papelito y el micrófono, pero
Bueno, le vamos a dar la bienvenida a Alejandro Artópulos, quien nos va a hablar sobre cambios regulatorios, economía de plataformas y oportunidades de desarrollo, la encrucijada de los agroTIC con el e-commerce. Adelante, Alejandro, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Ante todo, debo decir, estoy emocionado. Gracias por la invitación al CIECTI, porque, bueno, como ustedes se darán cuenta, hace un año que paré y hoy estoy de vuelta. Entonces, no de hoy, de hace unas semanas, pero bueno, acá estoy volviendo. Y, bueno, lo que les voy a presentar hoy es producto de, digamos, una reflexión sobre varias investigaciones. Una en particular que estoy haciendo ahora con el CIECTI, pero en definitiva también una recuperación de algunas enseñanzas de algunas previas. Entonces, lo primero que voy a hacer es hablar sobre la relación entre los cambios tecnológicos y los regulatorios, tomando dos casos, el caso de las salmoneras en Chile y el caso de lo que podemos denominar es el núcleo informacional de la agricultura pampeana. Y básicamente para, digamos, hablar de algo que ya mencionaron mis colegas de panel, que agradezco que lo hayan digamos, que introdujeron el tema, que tiene que ver con el problema de la institución, ¿no? Por eso, bueno, la primera reflexión va a ser sobre los roles de pioneros y de las competencias laborales. Y por otro lado, en un segundo momento voy ya a ubicar la discusión sobre el cambio tecnológico hoy, el cambio tecnológico de la transformación digital y lo que se denomina economía de las plataformas y cómo esto, junto con la industria 4.0, puede generar oportunidades para el desarrollo. Por eso la reflexión sobre este tema va a ser en relación a cómo estas tecnologías que fundamentan el cambio disruptivo en la actualidad, en general quedan opacas y se transforman en tecnologías furtivas. Es decir, solamente los actores sociales ven las tecnologías que quieren ver y quedan detrás tecnologías que acabalgadas están presentes, pero que en definitiva son o invisibles o opacas y es necesario hacerlas visibles, mapearlas, no solamente para definir roles, perfiles laborales, ver cómo evoluciona la relación tecnología-trabajo, tecnología-competencia, sino también para planificar políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación. De manera que, bueno, lo primero es, digamos, un paper que realmente es muy importante en este aspecto, el paper de Izuka y Katz sobre el problema de las industrias de recursos naturales y la tragedia de los comunes, sobre un caso ya bastante conocido en nuestro campo, que es el problema de la anemia infecciosa del salmón, que se declaró en el sur de Chile en el 2008 y que todavía hoy sigue siendo un gran problema. No voy a entrar en la discusión, simplemente quiero llevar a la discusión teórica el problema de dos versiones de institucionalismo. Una versión de institucionalismo liviano, digamos, de imposición de normas externas que en general chocan con la cultura local y chocan con, digamos, las prácticas habituales de la industria. En algunos casos vamos a ver las mismas empresas que explotan el salmón en Noruega trabajan de una forma y hacen completamente lo contrario en el sur de Chile. Por lo tanto, este problema que vemos de la tragedia de los comunes, en donde ni el mercado ni el Estado es capaz de fijar reglas que los actores respeten, finalmente, bueno, termina generando sectores competitivos, pero que no actualizan la tecnología, o sea, conductas que denominaríamos irracionales desde el punto de vista schumpeteriano,
pero que son normales ante la falta de algo que es absolutamente complementario y un proceso que en los países desarrollados se observa, que es el del institucionalismo denso. Es decir, un tipo de institucionalismo autorregulatorio en donde los privados deciden, y con esto quiero decir, no es mala palabra también hablar de eso, deciden tener propios valores y llevarlos adelante en sus prácticas y eventualmente definir estándares, definir marcos regulatorios propios. Y voy a justamente tomar el caso de la agricultura bueno, el desarrollo de la siembra directa como un caso paradigmático para esto, en donde en vez de que las normas funcionen como un marco restrictivo que asegura conductas esperables, en realidad estamos ante roles definidos como paquetes ordenados de normas que definitivamente los actores deciden llevar adelante y desarrollar en sus prácticas, en su desarrollo de competencias, tanto a nivel empresa u organización como a nivel individual. Entonces se genera un ethos del pionero tecnológico, aquel que quiere constantemente innovar, digamos más desde el punto de vista schumpeteriano, y una organización más orgánica que mecánica, que intenta llevar adelante estos cambios tecnológicos a nivel de organización. Entonces, bueno, básicamente dos evidencias. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplar de Fish Farmer 40 aniversario. Digo, esto claramente es una evidencia de una comunidad o una versión local de una comunidad internacional. Cosa que, bueno, habitualmente, para empezar, tenemos una barrera idiomática, ¿no?, para que llegue a la comunidad de empresarios locales, pero más allá de eso también faltan los expertos, faltan los laboratorios. Digo, ahí está toda la sociomaterialidad del lado de la imposibilidad de avanzar. Y por otro lado, y sin decir que la informática debería salvar a la biología en el sur de Chile, digamos, cuando uno va a una salmonera escocesa, canadiense o noruega, lo que ve es que el trabajo humano es reemplazado por sistemas sofisticados de tecnologías de la información, pero también con cambios organizacionales y generan nuevos roles de trabajo. Entonces, ahí es donde se ve ese institucionalismo denso. Esta es la parte visible de la tecnología. Debajo de la salmonera, en la farma de salmones, hay uno de estos aparatitos que se llaman ROVs, que son los que encontraron el Titanic. Bueno, esta es una versión pequeñita para los salmones. No vean lo sofisticado que es esto. Por otro lado, digo, el caso de la siembra directa. Este era el aparato, perdón. Me está pasando lo de Miguel. Bueno, entonces pasamos a la siembra directa. Digamos, entender el proceso de difusión de la siembra directa implica dividir este institucionalismo denso en tres etapas. Una primera etapa de experimentación absolutamente, digamos, científica, en donde técnicos del INTA y de la Universidad de Rosario empezaron a experimentar solo la técnica, no el modelo de negocios, y que inclusive, debido a su militancia, tuvieron que dejar el INTA en el momento en que estaban investigando, porque era en el proceso militar. Lo cual genera ya un problema en la institucionalidad de esto. En un momento de la historia argentina en donde el Estado era autoritario, esta institucionalidad densa chocó contra el Estado y generó una práctica privada. De esto quiero hablar cuando hablo de generar sus propios valores y, en general, crear una comunidad desde la autorregulación. Bueno, luego sucedió que apareció ya la práctica de la siembra directa como negocio, y ahí vemos cómo va subiendo la curva de adopción, y como ven es anterior a la difusión de la semilla transgénica, es decir, el modelo económico era sustentable antes del transgénico, y el transgénico se monta en ese modelo cuando ya el modelo, por lo menos no perdían plata, digamos, los locos de la siembra directa. Pero lo que quiero remarcar acá, y esto por lo menos es lo que yo encontré en mis investigaciones, es que no se puede entender este modelo de producción con una institucionalidad propia
de sustentabilidad, que hoy en cualquier congreso ACREA lo encontramos como el discurso importante, si no entendemos el rol de las tecnologías de la información, ¿no? En esta cita de mi investigación, el jefe de producción de Los Globo, Fernando Solari, que justamente entró en Los Globo para incorporar la siembra directa, porque hasta ese momento Los Globo no tenía siembra directa, dice lo siguiente: en el año 94 producir era un caos, porque en aquella época, sin teléfonos celulares, sin internet, eso era terrible. Porque uno sabía que tenía una cosechadora en algún lado andando por ahí, pero no había forma de comunicarse con nadie cerca como para saber qué estaba haciendo. Si el camión había llegado o no, digamos, era una cosa que se puso a hacer porque había muy buenos precios en ese momento, pero con los números ajustados de hoy sería imposible. De manera que el modo de producción primero adoptó el famoso Excel y luego las bases de datos y, por supuesto, luego plataformas de gestión modernas. Esto no solamente pasó en las grandes empresas como Los Globos, sino luego fue bajando a modelos más pequeños que incorporaron imágenes satelitales y otro tipo de tecnologías como acá estoy, perdón, esta era la cita y esta es la recopilación, la lista de tecnologías de la información. Entonces quiero que veamos la última parte, que es la informacionalización del modelo agrícola, en donde se digitalizó la gestión logística y comercial, se digitalizó la producción, incorporando recientemente Internet de las Cosas y agricultura de precisión. Se incorporaron simuladores de riesgos para decidir si se arrienda el año que viene o no, y eso se desarrolló con universidades, ciencia y tecnología. Y finalmente, lo último, que es la agricultura por ambientes con KIPS, con proveedores de servicios basados en el conocimiento. Y esto es producción, por eso, bueno, este es el mapa de ensamblaje, perdón, este es el mapa de ensamblajes de este complejo, digamos, productivo, en donde vemos organizaciones como APRESID, como ACREA, es decir, nuevas instituciones surgidas de este institucionalismo denso que coordinan las comunidades, en este caso sí, integradas a lo internacional, y, bueno, por supuesto, conexiones también con digamos, instituciones de la ciencia y la tecnología. Por lo tanto, la primera reflexión es, bueno, el rol como un rol que está repartido, por un lado, en los que llevan adelante como líderes tecnológicos de los modelos productivos. Digamos, en esto recupero la noción de constructores de sistemas de Hughes. Por otro lado, también, ya lo dije, la aparición de organizaciones orgánicas como APRESID, como ACREA y demás. Entonces, esta internacionalización de normas tiene que ver con bienes comunes que definen o autodefinen esas instituciones y que luego tratan de, en red, compartir con alianzas público-privadas. Digamos, hoy, por ejemplo, tenemos un viceministro de Agricultura que era el director de Investigación y Desarrollo de ACREA, ¿no? Para que vean esta integración. Por otro lado, digamos, la construcción de competencias es fundamental para el resto de la organización, para los que siguen al pionero. En ese caso tenemos cuestiones en donde el mecanismo regulatorio muchas veces no logra lo que logran los estándares de prácticas, ¿no? La gestión tecnológica o la actualización tecnológica que ordenan las prácticas y las condiciones de trabajo. Esto se ve muy claramente en la siembra directa, tanto en la maquinaria agrícola como en las tecnologías de la información y, por supuesto, en las tecnologías químicas y biológicas. Luego, la aparición de instituciones sí públicas como la educación técnica, en donde tienen que jugar un rol. Y finalmente, bueno, las instituciones de ciencia, tecnología e innovación, en donde están integradas gracias al update de esas instituciones con este modelo productivo. La segunda parte, y ya me quedan 5 minutos, la voy a tratar de hacer rápido. Acá les voy a... Bueno, esta era el raconto de la otra. Bueno. Les voy a promocionar una película que va a salir próximamente, que se llama The Current World, que ilustra uno de los estudios
de historia sociológica de la tecnología más importantes, creo, de toda la historia, que es Networks of Power de Thomas Hughes, que es justamente la lucha regulatoria por la definición de qué tipo de corriente eléctrica iba a electrificar el mundo. No voy a entrar en detalles, pero básicamente lo que ilustra esto es lo que dice Carlota Pérez acerca de cómo los cambios disruptivos en las tecnologías generan nuevas oportunidades. Tanto, digamos, ventanas de oportunidad para los emprendedores como para los cambios regulatorios y cómo ajustar esos cambios regulatorios a nuevos actores que están entrando. En este caso nos interesan los KIPs, pero también los productores de commodities sofisticadas, semi-sofisticadas y voy a animarme a decir mínimamente sofisticadas. Porque, digo, como comprador de frambuesas congeladas en Mercado Libre, me he dado cuenta que me queda la duda si realmente esas frambuesas me van a envenenar o no. Entonces, a mí me gustaría tener algún sello de algún tipo en ese mercado totalmente desregulado. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, digamos, hoy estamos observando este cambio tecnológico, ¿sí? Con un léxico que no está del todo funcionando, ¿sí? Estamos pensando este cambio tecnológico como una cuarta revolución industrial, como una industria 4.0, producto también de un cambio previo en los años 60 de una tercera revolución industrial. Para los sociólogos esto está mal. ¿Por qué? Porque hay un componente social, un cambio cultural y una incorporación de los actores sociales de forma capilar en los mercados, y a través de las redes sociales y plataformas de e-commerce y tantas otras cosas como Netflix, Spotify y demás, que en realidad lo que tenemos que pensar, siguiendo la línea, digamos, teórica, es que a partir del concepto de paradigma tecnológico tecnoeconómico de Carlota Pérez, y bueno, que lo tomó Manuel Castells para definir su modo de desarrollo informacional y su social red. Hoy la discusión en el campo de la sociología está en el campo de la sociomaterialidad de las plataformas, de cómo, digamos, el bloque GAFAM, sería Google, Amazon, Apple, Microsoft, y me queda otra por ahí, pero bueno, ya me acordaré, está definiendo hoy, en definitiva, digamos, los mercados y digamos, las redes de distribución. Entonces, digamos, como dice Van Dijk en su libro La cultura de la conectividad, además de su capacidad de recolectar metadatos, el poder computacional de las plataformas de medios sociales reside en su capacidad de influir algoritmos para el procesamiento de datos. Esto tiene impactos en la política, en la cultura, pero por supuesto en la economía, y esto es el acento que yo voy a hacer, porque Big Data, inteligencia artificial y computación en la nube tienen que, de alguna forma, ser tenidos en cuenta para las próximas políticas de ciencia, tecnología e innovación. Digo, Big Data hoy es un tema en petróleo no convencional, en muchas industrias de recursos naturales, como, digamos, definitivas tecnologías que están cambiando los modelos de producción, pero también creo, y bueno, el litio ni hablar, pero también creo que hay que tener muy en cuenta qué está pasando con este tipo de plataformas para los alimentos hipersegmentados. No solamente por las plataformas de e-commerce, sino por los nanosensores, por la relación bio-nano-TIC, ¿sí? Entonces, vamos a eso, digo, básicamente, digamos, el planteo es que no estamos en la cuarta revolución industrial, en todo caso la cuarta revolución industrial es un componente de la segunda revolución informacional, que hoy se denomina sociedad o economía de las plataformas. Y en este punto tenemos que leer intentos de regulación de este mundo como la Industria 4.0, que es una iniciativa público-privada de la Academia de Ciencias Alemana y Bosch, proponiéndole al Estado generar estándares para tener una política de plataformización de la industria, ¿sí? Esta es una respuesta geopolítica a la plataformización de los GAFAM, que vienen de Estados Unidos, y por supuesto el desarrollo de plataformas en China, de manera que, digo, si los alemanes se están preocupando, nosotros en Latinoamérica deberíamos preocuparnos un poquito. Entonces, digo, la industria 4.0, por supuesto,
tiene todos estos componentes de inteligencia artificial, nube, Internet de las cosas, Internet de los servicios, pero en general se la confunde con, y ahí yo mismo me delato, me quedan, ¿no? Un poquito. Fue necesario el papelito, en este caso quedó claro. Todas conocemos a la industria 4.0 por los sistemas ciberfísicos, ¿sí? Los sistemas ciberfísicos son el futuro, digamos, de las fábricas inteligentes. En ese sentido, los puntos 1 y 2 de los desafíos tienen que ver con construir los sistemas ciberfísicos que reemplacen a las líneas hoy robotizadas, pero también la interfase humano-sistema ciberfísico como sistemas de control sofisticados, porque estas máquinas, estas fábricas inteligentes no van a manejarse solas, necesitan humanos que las controlen. El tema es que la interfase va a ser complicada, pero yo quiero señalar que lo más importante, por lo menos desde el punto de vista del desafío para los agrotics y el desarrollo, son los puntos 3 y 4. Tienen que ver con la interoperabilidad entre producción y distribución, y los nuevos modelos de negocios que el e-commerce genera, aguas arriba en las cadenas de valor. Entonces, bueno, dice Van Dijk en respecto de esto que las plataformas más exitosas son internacionales, pero pelean sus batallas local y nacionalmente con reguladores y legisladores. ¿Sí? En ese sentido, nosotros tenemos un actor latinoamericano insoslayable como Mercado Libre, que es líder en gran parte de los mercados latinoamericanos, aún frente a la competencia de gigantes como Amazon. Y también, esto es lo que diría Carlota Pérez, es el campo de entrenamiento de las pymes agropecuarias para salir al mundo. Tenemos este actor que puede entrenar a nuestras pymes para salir al mundo. Y luego tenemos además plataformas como Alibaba que están interesados en vender nuestros productos. Entonces, todos estos problemas que señalan mis colegas de los distribuidores, los mayoristas, los funcionarios de los ministerios, tranquilamente pueden ser bypaseados por plataformas que ya tienen bastante gimnasia en bypasear grandes cadenas de distribución de libros y otro tipo de intermediación oligopólica. Por lo tanto, no hace falta que explique por qué oportunidad. Ahora, en relación a la regulación y Mercado Libre, han pasado cosas muy importantes en este último tiempo. Voy a señalar dos cosas. Por un lado, en el 2011, Mercado Libre libera su plataforma a desarrolladores de APIs. Esto es un estándar del mundo tecnológico que abre las plataformas y genera interoperabilidad con otros desarrolladores que básicamente permite que Mercado Libre se conecte con pymes a través de su sistema de gestión y los sistemas de gestión de las pymes sean mucho más dinámicos para tomar los datos de las plataformas de e-commerce. De manera que ahí hay muchos temas regulatorios acerca de quién es el dueño de los datos, qué es lo que ve Mercado Libre, qué es lo que ven los pymes y cómo todo eso ayuda a la innovación, en principio con esos datos, ¿no? El otro gran tema que tiene que ver con el entrenamiento de nuestras pymes, es que en el 2016 la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia investigó por cartelización a las tarjetas de crédito y finalmente este año generó un compromiso de desinversión en Prisma. ¿Sí? El dueño de la tarjeta más conocida, no la voy a nombrar, pero en general lo que terminó pasando es que facilitó el ingreso para el crédito, para la compra, para pymes, a través de, por ejemplo, productos como Mercado Pago y PayU. Eso mágicamente generó crédito casi instantáneo para que las pymes puedan comercializar sus productos. Entonces, para cerrar, tengo dos láminas más, el otro tema que debería tenerse en cuenta es que en todo este mapeo de la sociomaterialidad de las plataformas, lo que se muestra es algo que ya leímos hace mucho tiempo, gracias a la RAND, en la perspectiva de bio, nano, info y neuro, pero que nunca creo, por lo menos es el insight que yo tengo en los últimos años, y lo interpretamos bien. Porque sí pensamos que estas tecnologías eran transversales y podían mezclarse con todos los sectores verticales, pero nunca lo pensamos como algo en red, es decir, mezclando de a pares, bio-nano, TIC-nano, TIC-bio, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, termino esta presentación con esta última reflexión, en donde, primero,
hay un problema de opacidad de las tecnologías furtivas. Digo, detrás de la soja transgénica está la siembra directa, está las tecnologías de la información, está la forma de organización, hay una cantidad de un complejo y fundamentalmente está ese institucionalismo denso que, por un lado, digamos, hace que eso sea solo interpretado por las tecnologías amigables y conocidas que están al frente y cajanegriza el resto del ensamblaje. Eso, digo, en términos sociológicos es un problema para los actores sociales, pero digo, también resuelve. Ahora, desde el punto de vista de la política de ciencia, tecnología e innovación, no debería cajanegrizarse. Digamos, en el mundo de los expertos, ahí tiene que ser transparente y en ese caso, sea informacional o sea plataforma, hay que tener una política. Y por otro lado, como dije antes, la plataformización tiene que pensarse de a pares. TIC Nano, TIC Bio, TIC Neuro, TIC Nano, y podemos encontrar un montón de ejemplos de esto en varios sectores. Y la segunda parte, que es, me parece, quizás la más importante, que es el drama de los comunes en Chile y creo que en la mayoría de Latinoamérica, digo, incluyendo la Argentina, es la construcción de competencias informacionales, justamente en el día de las pruebas a aprender. El problema es que la generación de competencias no se da porque los pioneros se esfuercen y lleven adelante sus valores y generen una institucionalidad privada, digamos, conectada a actores públicos. La capacidad de expandir esas competencias necesita definitivamente un impulso público. Bueno, en el caso de las pymes agropecuarias está muy relacionada tanto con el nivel superior, ¿sí? con las reformas curriculares de los programas de formación de ingenierías agronómicas, como en la educación media. Y por otro lado, en el caso de la inversión en I+D, pienso que pensar una alianza público-privada al estilo alemán para ver cómo se trabaja la industria 4.0 en agronegocios, pero también el resto de las industrias, en particular para trabajar con pymes, creo que es la agenda de políticas de ciencia, tecnología e innovación de la plataformización que se viene. Bueno, nada más. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a todos los expositores. Si les parece, damos comienzo a la ronda de preguntas. Les voy a pedir que sean lo más concretos posibles. Si les parece, hacemos todas las preguntas. Si pueden aclarar a quién está dirigida mejor. Y una vez que están todas las preguntas hechas, les damos lugar a los expositores para responder también brevemente. Gracias. Bueno. Para Mary-Laure. Piden aclaración sobre sobre dos conceptos que planteabas en las conclusiones de tu exposición, que son el de neutralización y el de despolitización. What I'm trying to push with those notions is the transformation of a lot of the debates that are about power ultimately, and I think that a lot of the presentations that followed were very clear illustrations of this. So we are still in a world where basically we are in a world of power. It's a more complex kind of power than the interstate negotiations of the end of the 19th century and the beginning of the 20th century, because there are new actors and very powerful ones, particularly big firms that are complex in terms of their identities, because those firms, and the GAFAMs are really good examples of that, are in a sense themselves not, you know, they are not so clearly national as they could be 40 years ago, maybe. They have kind of very complex identities, nationally speaking. They are transnational actors. But we are still in a game that is about power. But the very interesting dynamics of global standard setting of over the last 40, 30 years or so is that it has transformed what are essentially still very strongly power games into scientific, neutralized, best practice types of games. So both, you know, putting
the debate in managerial terms on the one hand, in scientific terms on the other hand, in expertise terms on the other hand. So this is this process of neutralization that takes us away from what I think are real debates today, which actually we can interface, and that's our role as social scientists. And it's fairly easy, as the 3 presentations that followed showed it, to interface the power dimensions. But I think it's also, and maybe this is really more something that is less strong more strong in the West, in Europe or in the US, where we have a tendency to forget this power dimension. I think that probably in developing countries and in the South, it's much more obvious that those are about power. But so that's really the idea, is how do we resurface politics and power behind the neutralized language of business and of expertise and of science. Gracias. Thank you. Bueno, 2 preguntas para Gustavo. Una de ellas relacionadas con la importancia que se le dio en la exposición al concepto de calidad. En relación a esto, ¿por qué en Argentina, en particular en el sector de granos y frutas, el tema calidad en los organismos de regulación y control parece tratarse como algo casi secundario frente a lo fitosanitario, plagas y enfermedades cuarentenarias? Y otra pregunta también para Gustavo, ¿cuál es su opinión sobre la irradiación de alimentos y su posibilidad de crear estándares? Bueno, naturalmente la sanidad es regulada por el Estado y la calidad es regulada por el mercado. Esa es la primera definición que hay que entender. Esa es la razón por la cual, cuando hablamos de cuestiones de calidad, el Estado tiene la tendencia a generar lineamientos, guidelines, instructivos, capacitaciones, pero no a regular calidad. La calidad siempre ha sido una relación entre empresas o entre productores o entre vendedor y comprador. Sin embargo, como la calidad ahora se transforma en un valor esencial a la hora de producir y vender, muchos estados han tenido la tentación también de regular calidad. Y lo estamos viendo. Y ya existen hoy muchísimas regulaciones de calidad. Y a nivel de la región se intentó con los famosos PICs, los patrones de identidad y calidad del Mercosur, que creo que hoy por hoy la mayoría no se aplican o tienen una tenue aplicabilidad. Por lo tanto, lo más probable es que sí veamos a futuro en nuestros sistemas públicos regulatorios una fuerte intervención de calidad, que de hecho fue una de mis conclusiones. ¿La segunda me la recordás? La irradiación como método. Bueno, las nuevas tecnologías que hemos hecho algunos estudios en su momento para el MinSIT sobre el tema de las nuevas tecnologías, desde la nanotecnología hasta las nuevas tecnologías de edición genómica. La verdad que han venido creciendo a nivel internacional. La irradiación es parte de esta lista. Sin embargo, también cada tecnología tiene que tener la aceptabilidad social suficiente. Entonces, si bien hoy podemos ser adoptantes de muchas de estas tecnologías o desarrolladores, es muy importante prestar especial atención al nivel de aceptabilidad en los mercados compradores del uso de determinadas tecnologías. Nosotros vamos a seguir dando toda la vida la batalla de la biotecnología vegetal, porque es una decisión soberana de la Argentina y además porque por suerte no tenemos retroceso en eso. Pero todas otras tecnologías que están vinculadas con ciertas brechas tecnológicas que hoy tenemos, sobre todo en la industria procesadora de alimentos, donde hoy lamentablemente estamos a más de 10 años luz de lo que tiene la industria alimenticia francesa, por ejemplo, en términos comparativos, y si bien hay un enorme esfuerzo del sector público y de algunos sectores privados en acortar esas brechas, lo mejor va a ser focalicémonos solo en aquellas tecnologías que tengan alta aceptabilidad social. Y la irradiación tiene cierta percepción pública, no necesariamente positiva, y por lo tanto la verdad que yo la pondría en un segundo lot de posibilidad de adopción. Bueno, muchísimas gracias a los expositores. Me permito unas brevísimas palabras de cierre. Me parece que sin restar riqueza y profundidad a cada una de las exposiciones, que la verdad han sido todas muy interesantes y se han complementado en muchos aspectos, me parece que
todos estos temas están atravesados por una serie de debates comunes o una serie de versus, entre comillas, que me permito resumir. Algunos los mencionábamos al principio y otros fueron surgiendo a lo largo de las exposiciones. Las regulaciones duras versus las blandas, los estándares, lo público versus lo privado, lo macro versus lo micro, lo local o lo nacional versus lo transnacional. Las regulaciones basadas en evidencia científica versus las basadas en hábitos y creación o exigencias de tendencias de consumo. La necesidad de insertarse en el comercio internacional y cumplir los estándares versus la carencia de recursos técnicos y tecnológicos para cumplir esos estándares. El principio precautorio en materia ambiental y de salubridad versus la rigurosidad en la fijación de estándares de inocuidad. Y, por último, los tiempos del cambio tecnológico versus los tiempos de las regulaciones que presuponen negociaciones, fijación de consensos y búsqueda de, como decíamos al comienzo, de regulaciones que favorezcan el comercio, pero al mismo tiempo permitan el cambio tecnológico y el crecimiento sustentable. Muchas gracias a los expositores y a todos los presentes por este debate.